Hola mi gente, si estás en este video es porque quieres saber cómo fue el enfrentamiento entre Aoyuki y el falso C, y cómo fue la invasión al reino demoníaco por parte de Light. Pues hoy te lo narro todo directamente desde las páginas de la novela ligera, así que, sin más que decir, comencemos. El falso C continuó destrozando y destruyendo cada pedazo de escombros que encontraba dentro del palacio en ruinas, chillando salvajemente como una banshee, y emanando una energía maliciosa teñida de corrientes de pesar. Como era de nivel 9999, cada vez que destrozaba una pila de escombros, una lluvia de restos salía disparada sobre la capital, causando daños a las casas de los residentes e incluso golpeando a unos pocos desafortunados. Al mismo tiempo, era afortunado que el maestro aún estuviera ensañándose con los restos del palacio, porque si decidía entrar en la ciudad, no había forma de saber cuánto caos provocaría. Como si demostrara lo peligroso que era este falso C, los pocos soldados que habían sobrevivido a la explosión en el palacio intentaron enfrentarlo, pero antes de llegar a su objetivo, de repente se agarraron la cabeza y empezaron a gritar en un lenguaje frenético y distorsionado, igual que el falso C. El maestro no les había hecho nada aparte de mirarlos. Eso era solo una pequeña muestra del espantoso pandemonio que sin duda el falso C provocaría a los ciudadanos. Un fuerte chillido desgarró el aire, alcanzando los oídos de cada persona que vivía en la capital real, y descendiendo del cielo apareció un monstruo igual de llamativo. Un ave gigantesca completamente cubierta de llamas, con una envergadura de varias decenas de metros. La bestia mítica nivel 8500 UR, Fénix, una criatura bajo el control de Aoyuki, se precipitó y se acercó al falso C. Tan solo la presencia del Fénix bastó para atraer la atención del maestro enloquecido, que siguió devariando incoherentemente mientras sus ojos llenos de lágrimas permanecían fijos en la poderosa criatura. El Fénix descendió velozmente, asegurándose de tener la total atención del falso C, y en el último segundo se detuvo en seco en el aire sin acercarse más. El Fénix chilló bruscamente y luego liberó un destello de luz tan intenso que cualquiera pensaría que había salido un segundo sol sobre el horizonte. Por supuesto, esta explosión de luz tenía como objetivo arrebatar la visión del falso C, y como era de esperar, él se cubrió los ojos con las manos para protegerlos del resplandor. Cualquiera lo haría, no importa su nivel o incluso si estaba completamente demente. ¡Oh! En ese momento, otro de los monstruos de Aoyuki, el golem mago SSSR nivel 4000, cargó directamente hacia el falso C. El golem mago había activado una carta SSR ocultación y se había mantenido en silencio en su acercamiento hasta que estuvo listo para lanzar un ataque sorpresa. Como sugería su nombre, el golem mago llevaba una túnica de hechicero, empuñaba un bastón mágico y se especializaba en lanzar conjuros. Sin embargo, sus ojos y boca no eran más que círculos, lo que le daba al rostro una expresión marcadamente vacía y sin rasgos. Cuando el golem mago estuvo al alcance, produjo una carta SSR teletransportación y la activó. Un instante después, el falso C se encontró en la misma arena en la que Dark y su grupo habían luchado contra el falso Gira. El golem mago había recibido la tarea de activar la carta de teletransportación debido a su alta aptitud para los hechizos y también al hecho de que tenía tamaño humano. ¡Oh! El golem mago activó inmediatamente una segunda carta SSR teletransportación para enviarse fuera del campo de batalla. Una vez afuera de peligro, dos criaturas más emergieron y desataron ataques gemelos acompañados de rugidos tronadores. El sabueso del Hades UR nivel 8000, Cerberus, se alzaba sobre el falso C como si fuera una mansión con 4 patas, y cada una de sus 3 cabezas lanzó explosiones de energía que habrían vaporizado fácilmente mansiones a igual tamaño. C, aún cegado después del ataque de destello solar del Fénix, recibió los 3 impactos y salió disparado contra la pared del lado opuesto de la arena. Junto a Cerberus estaba el dios lobo primogénito UR nivel 9000, Fenrir, un enorme perro albino que lanzó un iceberg a tal velocidad que casi rompió la barrera del sonido. El bloque de hielo aplastó a C, lo encerró antes de que pudiera recuperarse del ataque de Cerberus y abrió una grieta en la pared de la arena que zigzagueó hacia arriba hasta casi alcanzar el techo. La cabeza central de Cerberus ladró inquisitivamente. ¿Ya lo hicimos?, dijo. Las otras 2 cabezas mordieron a la cabeza central por haber hablado antes de tiempo.
No le eches la sal, gruñeron. Incluso Fenrir miró a la cabeza central con una expresión más fría que el iceberg que había disparado. Tal como se temía, y probablemente porque su oponente era nivel 9999, pequeñas cristaciones comenzaron a aparecer en el hielo, creciendo cada vez más hasta que todo el bloque se hizo añicos, revelando al falso C completamente ileso y balbuceando tan incoherentemente como antes. Aunque no salió completamente igual, la niebla oscura ya no estaba concentrada solo en sus manos y pies, sino que parecía haber formado una armadura gaseosa completa alrededor de él. Mientras las criaturas lo observaban, la niebla se acumuló alrededor del brazo derecho del falso C, formando una lanza, y aunque la niebla también cubría su frente, estaba claro por el tono de su voz que estaba enojado por los ataques sorpresa. La cabeza derecha de Cerberus gruñó 2 veces. «Esto es por haberle echado la sal», gruñó. La cabeza central gimió y se agachó dócilmente. «No le eches la sal a nada. De todos modos, él no puede estar al 100%. Fenrir ladró con fuerza. «Deja de bromear, ahí viene». Todavía balbuceando como un lunático, el falso C alzó su lanza de niebla oscura y cargó contra los 2 perros con tal velocidad que no podían seguirlo. Cerberus y Fenrir lanzaron sus garras para detenerlo, pero éstas rebotaron sin frenar su avance ni causarle ningún dolor. Cerberus se dio cuenta de que estaba en la línea de impacto y aulló, sus 3 rostros expresando distintos niveles de shock ante este giro totalmente inesperado. Ambas bestias saltaron hacia atrás para evadir al falso C, pero la lanza oscura se extendió en longitud aún más rápido y golpeó a Cerberus en el torso, aunque no penetrando profundamente y partiéndose en 2. Tan pronto como Fenrir aterrizó sobre sus patas, ladró fuertemente a su compañero. «¿Estás bien?» «Estoy bien. No entró muy profundo», gruñó Cerberus. «¿Pero de verdad ese fue un ataque de alguien nivel 9999? Cerberus y Fenrir estaban sorprendidos de que sus ataques de garras a distancia no hubieran detenido al falso C, pero hasta allí llegaba su asombro. La lanza de energía oscura del falso C no había sido capaz de atravesar la dura piel de Cerberus por completo antes de romperse, y aunque el arma se restauró rápidamente al absorber una parte de la niebla negra que lo rodeaba, ambas criaturas estaban desconcertadas de que un supuesto maestro nivel 9999 no hubiera podido infligir más daño. El Fénix apareció de repente en lo alto después de ser teletransportado a la arena, y chilló fuertemente mientras desataba un tornado de llamas blanco ardientes sobre el falso C. El poder destructivo del Fénix superaba el de muchos otros monstruos del ejército de Aoyuki, y las llamas blancas que producía no solo eran lo suficientemente calientes como para vaporizar a un objetivo, sino que también estaban imbuidas de propiedades sagradas. La idea detrás de enviar al Fénix a la batalla era contrarrestar las propiedades oscuras y malignas de la niebla que rodeaba al falso C. El maestro simplemente siguió devariando mientras partía las llamas con su lanza y luego saltó hacia el Fénix como si él también tuviera alas. Las llamas blancas habían quemado parte de la niebla oscura del falso C, pero no parecía haberle causado ningún dolor. Sin embargo, el Fénix había anticipado ese movimiento después de presenciar el ataque del falso C a Cerberus y se posicionó rápidamente detrás de él. Contra la mayoría de los oponentes, eso le habría dado ventaja al Fénix, pero el falso C soltó más incoherencias que aparentemente ordenaron a su cabello cubierto de niebla endurecerse en púas y extenderse hacia el Fénix como enormes espinas de puercoespín. La criatura alada no había anticipado ese movimiento en particular, y aunque se apresuró a evadirlo, algunas de las púas endurecidas alcanzaron su cuerpo. Por suerte, el Fénix consiguió evitar daños graves. Ante esta inquietante exhibición similar a un erizo de mar del cabello aparentemente prensil del falso C, Fenrir ladró suavemente, más o menos traducido como «¿también puede hacer eso?». Pero al menos el Fénix había revelado otro de los movimientos del falso C, razón por la cual los monstruos de Aoyuki tenían la tarea de enfrentarlo. Recordando su misión, Fenrir inhaló profundamente y se preparó para exhalar un ataque de hielo contra el falso C, calculado para el momento exacto en el que tocara el suelo de nuevo, que teóricamente era cuando estaría más vulnerable. Cerbero también preparó un ataque, pero de pronto su cabeza izquierda chilló de dolor. La cabeza del medio la mordió, y no de manera juguetona, pues la mordida fue profunda y lo suficientemente brutal como para sacar sangre. La cabeza derecha de Cerbero gruñó incrédula. «¿Qué están haciendo ustedes dos?». Pero en lugar de responder, la cabeza del medio babeó y gruñó con una animosidad primitiva, como si estuviera infectada con rabia.
Lo que fuera que la estaba afectando pronto se extendió a las otras dos cabezas, causando que el sabueso cayera en un frenesí doloroso y descontrolado. Un instante después, el fénix se estrelló de cabeza contra la pared de la arena con un chirrido fuerte, luego cayó al suelo. El ave llameante era una bestia legendaria con mucha más inteligencia que el ser promedio, así que chocar contra un objeto estático de esa manera debería haber sido totalmente imposible. Sin embargo, colisionó igualmente y sin siquiera frenar antes del impacto. Pero, a pesar de que el fénix yacía hecho un montón vulnerable en el suelo, el falso C lo ignoró completamente, como si ya no tuviese ningún uso para la criatura. No, toda su concentración estaba en el dios lobo Fenrir, la única criatura restante en la arena que todavía conservaba su sanura. La niebla oscura volvió a envolver al falso C y aparecieron dos globos oculares en su torso. Elevó su lanza de energía oscura y miró fijamente a Fenrir, diciéndole silenciosamente al dios lobo que era el siguiente. El poderoso lobo dio medio paso hacia atrás, gimiendo suavemente ante la situación antinatural y espeluznante en la que se encontraba. «Lo has hecho bien. Ahora conozco sus secretos. Has hecho suficiente». La domadora de monstruos genial SSSR nivel 9999, Aoyuki, había aparecido en la arena mediante teletransportación con su cadena de bestialidad ya en mano, y un instante después había balanceado su arma y enterrado el collar con púas en el abdomen del falso C, que solo pudo balbucear ante el ataque completamente inesperado, que lo lanzó contra la pared de la arena antes de que pudiera reaccionar. La pared no fue capaz de soportar la fuerza del impacto, causando una avalancha de escombros que sepultó al falso C en cuanto cayó al suelo. Aoyuki mantuvo una mirada helada sobre el maestro brevemente incapacitado mientras sacaba una carta gacha para curar a sus monstruos frenéticos. SSSR cancelación de anomalía avanzada, liberar, dijo en un tono suave y uniforme. Esta carta era capaz de curar grandes dolencias, venenamientos, somnolencia, petrificación o incluso maldiciones, siempre y cuando no fueran demasiado poderosas, aunque afortunadamente para Cerbero y en Fénix no era el caso esta vez. La cabeza central de Cerbero dejó de morder a las otras dos y ladró confundida. «Espera un momento, ¿qué estaba haciendo?», parecía decir. El Fénix, aún aturdido y hecho un montón en el suelo, gorjeó y volvió a ponerse de pie como si nada hubiera pasado. El falso C finalmente estalló de la pila de escombros, aún parloteando incoherencias como siempre. Aoyuki observó a su enemigo con calma, notando que no había recibido daño alguno, aunque hubo algo que sí llamó la atención. Lo sospechaba, esos globos oculares han desaparecido. Ignorando completamente la observación de Aoyuki, el falso C formó otra lanza de niebla y se preparó para cargar, pero las tres criaturas de alto nivel, ahora curadas, desataron ataques mágicos contra él. Fenrir manifestó y lanzó una cantidad incontable de enormes carámbolos. Cerbero arrojó lanzas flotantes con propiedades penetrantes invisibles adicionales, y el Fénix lo bañó con plumas llameantes. Desafortunadamente, la ofensiva triple solo golpeó el suelo donde el falso C se había estado, emergiendo el maestro de la nube de Dotanza, aún intentando llegar hasta Aoyuki. Sin embargo, la guerrera SSSR tenía otros planes y había balanceado su cadena de bestialidad directamente hacia el falso C, pasando a través de los ataques lanzados por sus propias criaturas sin sufrir daño alguno porque ya había instruido a los monstruos a dirigir sus ataques de manera que no golpearan la cadena. A diferencia de la vez anterior, el falso C utilizó su lanza de energía como escudo, que logró amortiguar parcialmente el golpe, incluso si fue impulsado hacia atrás, tallando surcos en el suelo con los talones. Aoyuki y sus monstruos no perdieron tiempo aprovechando esta oportunidad que se había presentado. Fenrir, Cerbero y el Fénix concentraron sus ataques en el maestro, obligándolo a mantenerse a la defensiva, y mientras desmantelaban la armadura de niebla oscura que lo envolvía, Aoyuki observó con calma, analizando la situación. «Los globos oculares son marcadores», declaró Aoyuki. «Los objetos afilados creados por la niebla negra absorben la fuerza vital de aquello que perforan, y cuando lo hacen, eso crea un globo ocular. El número de globos indica la cantidad de víctimas perforadas. Cuanto mayor sea el número, mayor será el poder para causar enajenación en los demás». Al inicio de la batalla, Aoyuki observó desde lejos mientras sus familiares combatían al falso C, y en ese tiempo pudo deducir que la niebla negra tenía propiedades que podían volver locos a los oponentes. También percibió una energía extraña que se canalizaba desde Cerbero y el Fénix hacia el maestro, que aparentemente había sido utilizada para crear los dos globos oculares que evidentemente tenían el poder de volver completamente loco al Fénix hasta el punto de estrellarse contra una pared a toda velocidad.
Los soldados de Monkin que inicialmente intentaron enfrentarse al falso C se habían vuelto locos porque su bajo nivel de poder no había logrado protegerlos del efecto psicológico de la niebla, incluso cuando no tenía globos. Sin embargo, los monstruos de nivel 8000 en adelante eran inmunes a ese efecto latente, y solo cuando el falso C hirió a Cerbero, y de manera similar al Fénix, la dolencia se transfirió a la criatura. El nivel 9000 Fenrir fue el único de los 3 monstruos enviados a la batalla que mantuvo relativa compostura. Por el contrario, si tu oponente evita que lo puñes y eliminas los globos oculares por la fuerza, entonces ya no representas ninguna amenaza. Así que si por casualidad logras volver loco a uno de nosotros, podemos cancelar el efecto fácilmente. Ahora lo único que queda es incapacitarte físicamente y capturarte. El falso C balbuceó mientras los ataques de las 3 criaturas llovían sobre él, arrancando la niebla negra sección por sección, y cada impacto también infligía daño físico. Al darse cuenta de que perdería si se mantenía a la defensiva, el falso C cargó impulsivamente de frente hacia Oyuki, sin considerar en lo absoluto la idea de que primero debía detener a las 3 criaturas. No eres capaz de tomar decisiones racionales debido a tu locura, diagnosticó a Oyuki con una clase de desapego clínico. No importa qué tan alto sea tu nivel, derrotarte será simple. No eres diferente de un goblin en ese sentido. Su intento de observación ingeniosa cayó en oídos sordos mientras el falso C cargaba hacia la domadora genio de monstruos nivel SSSR con furia vienga una vez más. Aoyuki se mantuvo firme sin perder la calma mientras el superpoderoso lunático de nivel 9999 arremetía contra ella. «Sigan mi ejemplo», llamó a sus monstruos mientras balanceaba su cadena de bestias contra las piernas de ese falso, haciéndolo tropezar y dejándolo expuesto a ataques de seguimiento. Las 3 cabezas de Cerbero sincronizaron sus ataques a distancia contra C falso, excavando un cráter donde se encontraba acostado, mientras el Fénix siguió con llamas blancas tan calientes que licuaron la superficie en roca fundida que llenó el cráter. Fenrir remató la ofensiva enviando un enorme iceberg que se desplomó sobre el lago de fuego. El C falso quedó atrapado en lava ardiente con un enorme bloque de hielo encima, impidiendo su escape y dejándolo freírse como un trozo de tocino en una sartén con tapa. No hace falta decir que para un ser de nivel bajo esto habría significado el final. «Bien, eso será suficiente», dijo Aoyuki después de decidir que el C falso ya estaba lo bastante chamuscado. Captando la indirecta, Fenrir disipó el iceberg, permitiendo que una nube de vapor y calor abrasador se elevara. La lava dentro del cráter solidificó rápidamente en roca ígnea, atrapando a C dentro. Aoyuki observó al supuesto maestro con profundo desprecio, pero Light le había ordenado no matarlo para que el equipo del abismo pudiera hurgar y leer sus recuerdos. Sabía que no podía dejar que el C falso languideciera en el cráter hasta morir, así que decidió obedientemente colocar la cadena de bestias alrededor de su cuello para paralizarlo, antes de sacarlo de la lava endurecida y arrastrarlo de vuelta a su mazmorra en casa con vida. Aoyuki se permitió un breve instante para imaginarse siendo elogiada y acariciada bajo la barbilla por Light al completar con éxito su misión. Luego lanzó su cadena de bestias hacia el C falso. El collar se ajustó limpiamente alrededor del cuello del maestro, pero antes de que Aoyuki pudiera hacer algo más, palideció y lo soltó de inmediato. Fenrir ladró. «¿Qué ocurre?», preguntó el dios lobo. Cerbero y el Fénix también dirigieron miradas preocupadas hacia Aoyuki. En lugar de buscar tranquilizar inmediatamente a sus fieles criaturas, la domadora genio tuvo que cubrirse la boca con la mano para evitar vomitar. En el instante en que puse el collar en este C falso, su odio comenzó a canalizarse por la cadena hacia mí, reflexionó Aoyuki. Nunca imaginé que conocería a un enemigo impregnado de tanta locura. La locura del C falso ardía más caliente que la lava que lo había atrapado, pero era incluso más oscura que la ciénaga más turbia en un vacío que lo consume todo. La única opción de Aoyuki había sido soltarlo, porque el efecto de psicosis estaba a punto de abrumarla con odio, 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 odio. Bnahuaj. El C falso farfulló y luchó por liberarse de su prisión ígnea. A pesar de haber sufrido daños inconmensurables por los ataques combinados, se agitaba como si sus heridas no hubieran registrado en su conciencia en absoluto. El Fénix chilló una instrucción a las otras 2 criaturas que se colocaran frente a su manejadora y la protegieran del C falso, pero antes de que pudieran mover un músculo, Aoyuki levantó una mano para detenerlos y lanzó la cadena de bestias hacia el maestro desquiciado una vez más. El collar se ajustó limpiamente alrededor del cuello del maestro, pero nuevamente su locura fluyó a través de la cadena hacia Aoyuki. Pero esta vez, la guerrera Sur había fortalecido su mente contra la agresión psicológica. ¿Realmente crees que tu odio puede ser más poderoso que mi lealtad a mi maestro?, gruñó Aoyuki entre dientes.
Eso no es posible. Aoyuki en realidad estaba avergonzada de haberlo soltado la primera vez, aunque había sido una acción puramente refleja. En su mente, ese acto contradecía completamente su absoluta e inquebrantable lealtad a Light. Cuando fue invocada por Light de su carta Gacha ilimitada, Aoyuki encontró a un chico cuyas heridas físicas y mentales por aquella brutal traición estaban aún frescas, y porque él era el dios que le había dado vida, ella quería curar esas heridas. Quería apoyar a su creador, y era un deseo que nacía del fondo de su corazón. En ese momento, Light vio un poco de la hermana que había dejado en su aldea natal en Aoyuki, y por su parte, ella estaba perfectamente dispuesta a actuar como una hermana pequeña para Light, o incluso como su mascota si eso le brindaba consuelo. No, Aoyuki no se preocupaba por lo que tuviera que hacer para ser útil a Light. Si él se lo ordenara, mataría a otro miembro del abismo sin pensarlo ni siquiera, ni retener ningún sentimiento. Si él le ordenara quitarse la vida, se suicidaría sin pestañear ni vacilar un instante. Sin embargo, había vacilado en su primer intento de encadenar al C falso, preocupándose más por su propia seguridad que por llevar a cabo su misión fielmente. Este único acto de cobardía fue suficiente para herir al orgullo de Aoyuki como fiel vasalla de Light, y la autoaversión que irradiaba era tan evidente que incluso el nivel 9000 Fenrir retrocedió. «Pagarás por ensuciar mi lealtad», gritó Aoyuki a su enemigo con una voz inusualmente chillona. Reunió toda su fuerza bruta para sacar al C falso de la lava endurecida, y mientras éste volaba hacia ella, envolvió un extremo de la cadena de bestias alrededor de su brazo izquierdo, mientras preparaba su otro puño para golpearlo. Aunque el maestro fue rápido en levantar su guardia, el puñetazo aún tuvo fuerza suficiente para impulsarlo a través del muro de la arena una vez más, el sonido del impacto más fuerte que si varias diligencias se hubieran estrellado. Pero la ira de Aoyuki aún no se había saciado. «No ha terminado», dijo en un tono oscuro. Usando solo su brazo izquierdo, jaló la cadena de bestias para arquear al C falso por el aire de nuevo y luego lo estrelló contra el suelo de la arena. Repitió ese castigo de cuerpo entero una y otra vez, pulverizando el suelo con el supuesto maestro como si fuera una masa. A primera vista, parecía que Aoyuki tenía la ventaja, pero en realidad la malicia del C falso todavía se canalizaba por la cadena a una velocidad e intensidad tan peligrosas que sería abrumada y llevada a la locura si perdía la concentración, aunque fuera por un momento. Un enfoque más inteligente habría sido soltar al C falso, mantener cierta distancia y unirse a sus monstruos mitológicos para sepultar al maestro con ataques a distancia. Pero la domadora monstruos genial estaba eligiendo la opción mucho más riesgosa de exponerse a su odio ponzoñoso usando su cadena de bestias. En su mente, si soltaba el arma de su cuello, sería equivalente a admitir que la malicia del C falso era mayor que su lealtad hacia Light. En resumen, Aoyuki estaba eligiendo el orgullo sobre la lógica, porque sentía que sería incapaz de soportar la ignominia de romper su agarre con la cadena de bestias. Pero no importa cuántas veces estrellara al C falso contra el suelo de la arena, él volvía a ponerse de pie y continuaba con su monólogo ininteligible, lo que amplificaba la malicia que recorría la cadena. Este enfoque implicaba que comprendía perfectamente cómo contrarrestar la testarudez de Aoyuki, y las ráfagas más fuertes de energía malévola que enviaba hacia ella estaban corrompiendo y ennegreciendo constantemente la mano y el brazo que sostenía la cadena. Aoyuki apretó los dientes mientras luchaba por resistir los niveles extremos de amargura e insanidad que la atravesaban, y esto hizo reír a C, un trino espectral llenar el aire al creer que sus propiedades malévolas estaban ganando. ¿Realmente crees que cedería ante esta insignificante cantidad de locura?, gruñó Aoyuki con fuego en los ojos. Sabe que jamás tomará mi alma con tu demencia, porque mi alma solo le pertenece a un maestro. Su lealtad hacia Light era tan demente como la pura locura del C falso, al punto de que ambos combatientes se estaban corrompiendo mutuamente. Los monstruos de Aoyuki decidieron mantenerse a salvo y retroceder aún más, justo cuando Aoyuki se lanzó hacia el C falso con el puño levantado y sin molestarse ni siquiera en tirar de la cadena de bestias. El supuesto maestro soltó más galimatías y manifestó otra lanza de energía oscura. «¡Cállate! ¡Solo cállate!», gritó Aoyuki. Esquivó las estocadas de la lanza con la agilidad de un gato y luego lanzó un golpe certero a su adversario. El maestro se recuperó rápidamente y atacó con un barrido de su lanza contra Aoyuki, pero ella se agachó e incrustó su puño en su abdomen esta vez, mientras la cadena de bestias repiqueteaba como si fuera un instrumento que proporcionara una banda sonora para la batalla.
El falso C tiró de la cadena en un intento de hacer perder el equilibrio a Oyuki, pero en lugar de resistirse, ella permitió que la arrastrara hacia él, y él vio su oportunidad para patear a la luchadora con orejas de gato hasta la estratosfera. ¡Mrrr! Sin embargo, la patada no impactó, porque Aoyuki usó el pie del falso C como plataforma de lanzamiento para ir hacia el aire, y cuando alcanzó el punto más alto de su salto, apuntó una patada descendente hacia su enemigo, usando como arma la velocidad de su caída libre. El falso C apenas logró bloquear la patada entrante en el último instante, manteniéndose en la contienda. La batalla entre ambos continuó con furia descontrolada, como si fueran dos animales primordiales, cuyo único pensamiento fuera masacrarse mutuamente. Incluso las peleas entre monstruos en la superficie eran menos brutales. Tras una lucha aparentemente interminable, el falso C finalmente graznó y huyó de Aoyuki, sabiendo instintivamente que si continuaba el combate cuerpo a cuerpo, perdería de forma decisiva. Una vez que creó distancia, clavó su lanza en el suelo, y como Aoyuki estaba ocupada saboreando la victoria prematura de su lealtad sobre la locura del falso C, tardó un momento en reaccionar al movimiento inesperado del maestro. Pero un momento fue todo lo que el falso C necesitó. Una sombra negra se extendió desde la lanza enterrada en el suelo, pero no fue lo único. ¿Hay una presencia sobre mí?, murmuró Aoyuki. Sombras negras comenzaron a extenderse por las paredes y el techo de la arena. Cuando el falso C había apuñalado al Fénix con su cabello empapado de niebla, algunos mechones se habían adherido al techo y eran esos los que producían las sombras encima de sus cabezas. Lo mismo ocurría con los remanentes de niebla negra que habían quedado en las paredes tras los repetidos impactos del falso C contra ellas. El falso C chilló en octavas distorsionadas, sugiriendo que este movimiento drenaba su fuerza vital. La sombra en expansión sobre el suelo repentinamente manifestó dentro de sí un montón de globos oculares del tamaño de ojos de gorriones. Los ojos no eran de lejos tan grandes como los que habían aparecido en el cuerpo del falso C cuando robó energía vital de Cerberus y del Fénix antes en la batalla. Tan pronto como aparecieron los diminutos ojos, el Fénix graznó y Cerberus gimió, y ambos cayeron involuntariamente sobre una rodilla. Debido al nivel de poder más bajo de Cerberus, este se arrodilló primero. Las sombras que se extendían por toda la arena estaban llenas de la malicia y la locura del falso C, y más aún, la demencia contenida en las sombras que avanzaban por el suelo, las paredes y el techo resonaban mutuamente, amplificándose. El falso C se dio cuenta de que no podía superar la lealtad de Aoyuki hacia Light, así que había decidido sacrificar energía vital a cambio de obligarla a luchar en una arena psicológicamente tóxica. Esta jugada ya había funcionado con Cerberus y Fénix, obligándolos a caer de rodillas. Aoyuki se estremeció mientras el aire a su alrededor se deformaba y la azotaba físicamente. El espacio tridimensional a su alrededor parecía incapaz de soportar la locura del falso C y comenzaba a retorcerse de formas que desafiaban la naturaleza. Fenómenos similares afectaban el éter gaseoso, la temperatura ambiente y incluso el suelo mismo. Parecía que todos ellos de pronto tenían vida propia y estaban determinados a atacar a Aoyuki y a sus monstruos. El falso C volvió a desvariar, intensificando la demencia resonante en la arena y obligando a todas las criaturas de Aoyuki a concentrar sus energías únicamente en resistir este mundo distorsionado mientras permanecían de rodillas. Aoyuki intentó tirar de la cadena de bestia para atraer al falso C y golpearlo de nuevo, pero resonó con frustración cuando el maestro no se movió ni un centímetro. Junto con su lanza, permanecía clavado en el suelo, como si la sombra negra hubiera echado raíces bajo él. Aoyuki decidió cambiar de estrategia y correr directamente hacia el falso C con la intención de golpearlo, pero las sombras negras del suelo se transformaron en lanzas que trataron de impalarla mientras se desplazaba a toda velocidad. La domadora de monstruos genial tomó medidas evasivas para evitar los salientes semejantes a lanzas, porque no podía permitirse ser impalada por ninguna de las púas que sin duda drenarían su energía vital y la transferirían al falso C. Las púas persistieron en sus intentos por atravesar a Aoyuki, y no fue hasta que finalmente decidió poner distancia entre ella y el falso C que éstas aflojaron un poco. Borracho con su propia locura terminal, el falso C bramió triunfalmente hacia Aoyuki, creyendo que finalmente había cambiado las tuercas. Aoyuki no podía atraer a C ni a su lanza hacia ella, con la cadena de bestia, y no podía acercarse al maestro para enfrentarse cuerpo a cuerpo, porque las púas sombrías lo protegían. Tenía que hacer algo, porque las sombras estaban a punto de cubrir la totalidad de la arena y estaban drenando la fuerza vital de C en el proceso. Si no podía revertir el proceso rápido, las púas sombrías pronto impalarían al inmóvil Fenrir, Cerberus y Fénix, donde yacían, drenando su fuerza vital libremente. Era probable que la jugada del falso C eventualmente se agotara de forma natural, pues estaba consumiendo su energía vital rápidamente, pero Aoyuki no tenía el lujo de poner a prueba esa teoría. La demencia corpórea de C aparentemente tenía el poder de deformar el espacio mismo, y si su locura se magnificaba aún más, Aoyuki terminaría inmovilizada también. A los ojos del falso C, Aoyuki estaba atrapada sin salida posible. El supuesto maestro volvió a balbucear confiado en su victoria, pero la domadora de monstruos genial parecía perfectamente tranquila con toda la situación. Resonó con la actitud de una luchadora de alto nivel mirando por encima del hombro a un amateur en el ring.
«¿Crees que esto es suficiente para derrotarme?», dijo Aoyuki. «Eso demuestra que no eres más que un tonto que se volvió loco un día. No eres digno de ser mi enemigo». El falso Se balbuceó lleno de ira hacia Aoyuki, porque incluso bajo el dominio de la locura, sabía cuando estaba siendo ridiculizado. En cuanto las sombras polosientas alcanzaron a Aoyuki, él manifestó púas para lacerarla. Aoyuki soltó a su enemigo del collar de la cadena de bestia y saltó hacia el aire para evitar los salientes semejantes a lanzas. Como ya había ganado el combate cuerpo a cuerpo con el falso Se, ya no sentía la necesidad de demostrar su lealtad a Light. Por otro lado, el falso Se parloteó inherencias, reprendiendo a Aoyuki en su manera por ser tan tonta como para intentar huir cuando estaba claro que no había lugar a donde escapar. Pero mientras seguía en el aire, Aoyuki se colocó con calma el collar de la cadena de bestia en su propio cuello, y a pesar de tener un cuello delgado y delicado como un sauce, el collar encajó perfectamente. Invocación de encarnación, criatura mítica, Fénix. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, alas de llamas carmesí surgieron de su espalda y la mantuvieron en el aire. Un solo aleteo de sus nuevas alas ardientes redujo a cenizas las largas púas sombrías que se extendían hacia ella. Sorprendido y confundido ante este desarrollo, el falso Se volvió a chillar sin sentido, pero Aoyuki simplemente miró hacia abajo al maestro y ronroneó. «Mrrr». No, Aoyuki no tenía la habilidad innata de hacer brotar alas de fuego de su espalda. Todo era gracias a los poderes imbuidos en su cadena de bestia. No solo podía el arma de clase fantasma rastrear automática y capturar a un monstruo, sino que también podía transferir habilidades a ella desde cualquiera de sus súbditos monstruosos. Por supuesto, ese no era el alcance completo de lo que la cadena de bestia podía hacer. «Mrrr». Aoyuki aterrizó de nuevo en el suelo, incapaz de soportar por mucho tiempo las distorsiones del aire a su alrededor mientras permanecía en Flueso. A pesar de tener las alas del Fénix, no era una experta en el aire, especialmente en condiciones tan naturales. De todos modos, no había ninguna razón real para convertir esta batalla en un combate aéreo. Invocación de encarnación, lobo dios primordial, Fenrir, dijo Aoyuki en el momento en que aterrizó. Sus alas en llamas desaparecieron y fueron reemplazadas por las garras de Fenrir en ambas manos. Agitó sus garras de lado a lado, congelando todas las púas sombrías en la arena y convirtiéndolas en un bosque de carámbaros. Invocación de encarnación, sabueso del Hades, Cerberos. Tomando prestados los poderes de la bestia de 3 cabezas esta vez, Aoyuki inhaló profundamente hasta llenar completamente sus pulmones. ¡Rau! Exhaló una oleada de energía destructiva que aplastó las sombras congeladas, enviando los fragmentos helados cayendo sobre el falso Se para rematar. El maestro balbuceó en absoluto desconcierto ante la tempestad que se le había enviado, asombrado por los poderes cambiantes de Aoyuki. Sin embargo, aún le quedaba resistencia y procedió a canalizar más de su energía vital en su lanza oscura aún incrustada en el suelo, antes de ordenar que las sombras malditas en el suelo, las paredes y el techo se extendieran de nuevo. También hizo que las sombras resonaran aún más esta vez. ¡Rau! Aoyuki volvió a manifestar las garras de Fenrir en sus manos e intentó congelar las sombras de nuevo, pero el falso Se balbuceó algo que indicaba que ya estaba al tanto de sus trucos. Usó las sombras oscuras para arrancar una capa del suelo de la arena y lanzarla hacia arriba como escudo contra el ataque helado. Repitió esta táctica una y otra vez para defenderse de más ráfagas al estilo Fenrir. Luego extendió púas sombrías desde el techo en un intento de empalar a su oponente. Aoyuki chasqueó la lengua con fastidio y evadió las púas con facilidad relativa. No era libre para atacar continuamente, porque eso la dejaría abierta contra ataques, y necesitaba proteger a sus monstruos aún inmóviles de esas nuevas púas sombrías. Si todo lo que las lanzas hacían era herir a las criaturas, ellas se recuperarían fácilmente de cualquier daño, pero las púas también eran capaces de robar la energía vital de sus objetivos, lo cual significaba que si Aoyuki no las detenía antes de que impactaran, se vería obligada a usar cartas gacha para neutralizar todo el daño causado por las púas, y realizar tareas adicionales como esa pronto la dejaría con la espalda contra la pared. Al percibir una oportunidad, el falso Se comenzó a balbucear frenéticamente y manifestó una oleada de púas sombrías que brotaron de cada rincón de la arena y se extendieron en todas las direcciones. El falso Se claramente intentaba engullir a todos sus oponentes como una serpiente con la mandíbula abierta abalanzándose sobre su presa viva. Debido a que la arena estaba muy por debajo de la superficie, casi no había rutas para escapar, lo que significaba que si el falso Se podía expandir sus sombras malévolas y las púas que crecían de ellas, había una buena probabilidad de que saliera victorioso. Al menos eso sí podía seguir expandiendo sus sombras. Aoyuki observó con calma el contraataque del falso Se sin mostrar signos de pánico. Lobo dios primordial Fenrir y criatura mítica Fénix, integración, entonó Aoyuki. Danza de hielo, flor de hielo. Flores heladas y plumas ardientes salieron disparadas de las manos de Aoyuki y giraron por el aire como un torbellino. Las flores heladas congelaron todas las sombras en un instante, mientras que las plumas ardientes derritieron todo lo que tocaban.
Debido a la rápida alternancia entre supercalor y superfrío, así como la gran cantidad de sombras que Aoyuki había apuntado, los ataques dobles provocaron una explosión que rugió por toda la arena y destruyó las sombras y el matorral de púas que sobresalían de ellas. El falso C balbuceó en shock y desesperación al ver cómo una de sus últimas cartas se hacía humo. Había sacrificado la gran parte de su vida restante por esta jugada, aunque Aoyuki aún no había puesto los clavos finales en su ataúd. Sabueso del Hades y trampa mortal araña ácida. Integración. Llamó Aoyuki. Lanza ácida. Esta vez, Aoyuki tomó prestados los poderes de la UR nivel 7000, trampa mortal araña ácida, además de Cerberos. Aunque el nivel de poder de la araña ácida era bastante menor que el de Cerberos, el veneno ácido que secretaba era capaz de derretir cualquier objetivo vivo e inanimado. Aoyuki cubrió la ráfaga aullante de Cerberos con el veneno de la araña ácida e impactó directamente al falso C, que gritó de un dolor inimaginable al sentir su carne ser arrancada y derretida al mismo tiempo. Sin embargo, la cadena de bestia no solo permitía a Aoyuki tomar prestados los poderes de sus criaturas familiares, sino que también le permitía combinar esos poderes para crear habilidades completamente nuevas. Aunque por supuesto, era una habilidad que venía con límites. Uno de ellos era que cuanto más poderes mezclara Aoyuki, menos control podía ejercer sobre ellos, y otro era que si los poderes no eran compatibles, las habilidades combinadas simplemente no se activarían. También era una habilidad bastante inútil a menos que la persona que la usara tuviera una gran reserva de monstruos de los cuales tomar poderes prestados. Sin embargo, en el caso de Aoyuki, no solo era una poderosa domadora de monstruos genial, sino que también tenía un suministro constante de monstruos disponibles gracias al gacha ilimitada. Si no fuera por el don de Light, Aoyuki habría tenido que viajar a todos los rincones del mundo para encontrar el tipo de monstruos que le serían de utilidad. Eso habría implicado escalar las montañas más altas, buscar las profundidades más bajas de las mazmorras y atravesar todos los lugares más difíciles de alcanzar. Aún asumiendo que existieran tantos monstruos de alto nivel por domar, lo cual era poco probable en primer lugar, le habría tomado demasiado tiempo reunir la clase de registro que necesitaba. Pero como lugarteniente de Light, Aoyuki tenía acceso constante a los monstruos que el gacha ilimitada generaba día tras día. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que saliera una criatura particularmente poderosa y luego domarla. En cierto sentido, Aoyuki era la combinación perfecta con el don de Light, aunque al mismo tiempo existía algo como tenerlo demasiado fácil. Pero esa es una historia para otro día. El falso C también era nivel 999, lo que significaba que a pesar de estar mutilado, se obligó a reunir sus fuerzas restantes y lanzar otro ataque. Esta vez acumuló todas las sombras restantes en una lanza oscura que era más grande que la lanza unida a su antebrazo. Luego apuntó esta nueva arma hacia Aoyuki. Fortaleza viviente, cangrejo acorazado y marioneta de guerra, Orlok, integración, llamó Aoyuki. Marioneta escudo acorazado. La UR nivel 7000, fortaleza viviente cangrejo acorazado, era como su nombre lo sugería, un enorme cangrejo cubierto con lo que parecía un traje de armadura personalizado. El monstruo lucía adorable, pero como implicaba su nivel de poder, su armadura era casi impenetrable. La SSS nivel 4000, marioneta de guerra Orlok, era un golem hecho de metal, que era competente tanto ofensiva como defensivamente, aunque su único punto débil era que no era muy ágil comparado con otras invocaciones de alto nivel. Ya que estas dos criaturas familiares tenían estadísticas defensivas extraordinariamente altas, Aoyuki decidió tomar prestados sus poderes para manifestar un escudo manático casi indestructible, el cual desvió de forma fácil la lanza sombría gigante e impidió que el falso C la apuñalara y absorbiera la vitalidad que tanto necesitaba. Sabueso del Hades y fortaleza viviente cangrejo acorazado, integración, dijo Aoyuki, cañón fortificado. El falso C balbuceó con asombro cuando Aoyuki disparó el caparazón del cangrejo acorazado como si fuera una bala supersónica. Antes de que pudiera moverse, la armadura impactó contra él y lo mandó volar hacia la pared que estaba detrás, arrancando otro grito incoherente. Se deslizó por la pared con debilidad, pero Aoyuki no tenía intención de mostrarle misericordia. Si necesitas contraatacar, entonces contraataca, se burló Aoyuki, mirando con desdén a su oponente. Conmigo como conducto, el gacha ilimitada de mi maestro aplastará cualquier cosa que puedas reunir. No había táctica alguna que el falso C pudiera intentar contra Aoyuki que lo llevara a la victoria, puesto que ella simplemente podía contrarrestarlo combinando los poderes de los monstruos que había domado. En otras palabras, Aoyuki era el peor enemigo posible para este supuesto maestro. El falso C bramó en débil desesperación, pero Aoyuki comenzó a golpearlo de nuevo y no se detuvo hasta que no pudo moverse en absoluto. Yo estaba de pie frente a Aoyuki, examinando lo que quedaba de la arena subterránea después de su pelea con el falso C. Los necios negros habían usado este lugar una vez para enfrentarse a Hira, y cuando Ellie lo había construido originalmente, lo había diseñado para soportar enormes cantidades de daño físico y mágico. Claro,
Destrocé el lugar durante mi batalla y terminé teniendo que repararlo, pero después de esta pelea en particular, había escombros por todas partes y parecía que toda la arena estaba al borde de colapsar sobre sí misma. Buen trabajo, Aoyuki. Veo que realmente lo diste todo. Mi lugarteniente cayó de rodillas e inclinó su cabeza en remordimiento. Al contrario, al final fallé en cumplir tus órdenes, maestro. Aceptaré cualquier castigo que consideres apropiado para compensar mi transgresión. Incluso Fenrir, el Fénix y Cerbero la imitaron y bajaron sus cabezas al suelo con sumisión, mientras yo giraba la cabeza en silencio para ver a qué se refería mi lugarteniente. Yo había ordenado a Aoyuki capturar vivo al falso Sí para poder escanear sus recuerdos, pero justo en ese momento, el falso Sí había comenzado a desintegrarse en cenizas, empezando por las extremidades. El falso Sí sabía desde el principio que no tenía esperanza de vencer a Aoyuki, pero su locura lo hizo luchar hasta el final. Aoyuki se había visto obligada a pedir prestado el poder de los monstruos bajo su control para desgastarlo, pero ahí estaba el problema. El falso Sí terminó creando sombras y armas que robaban la fuerza vital de sus oponentes para hacerse más fuerte, pero para realizar semejante hazaña tuvo que consumir su propia fuerza vital. Normalmente, nadie sería lo bastante estúpido para liberar suficiente energía sombría como para prácticamente suicidarse, pero en este caso, este tipo estaba lo bastante loco para hacerlo. El falso Sí siguió luchando sin vacilar y sin importarle en lo más mínimo su vida ni la de los demás, y así terminó destruyéndose en lo que resultó ser un alboroto completamente sin sentido. Usé una de mis cartas gacha para ver toda la batalla, así que realmente no puedo culparla por lo que pasó, reflexioné. Hubiera sido casi imposible capturar y detener vivo a este falso Sí sin una pelea infernal. El falso Sí había logrado mantenerse al principio del enfrentamiento usando esas extrañas habilidades parecidas a maldiciones, pero una vez que mostró todo lo que tenía bajo la manga, pasó a ser una batalla que solo Aoyuki podía perder si se descuidaba. Si el falso Sí hubiera sido capaz de pensar con lógica, habría entendido que no podía ganar y simplemente habría aceptado la derrota, o al menos habría intentado escapar o algo así. Pero siguió luchando contra Aoyuki y sus compañeros monstruos como un animal rabioso. Dicho esto, seguía siendo un animal rabioso de nivel 9999, así que no era precisamente un oponente contra el cual uno pudiera conseguir una victoria fácil. Sentí que sería cruel castigar a Aoyuki por no poder capturar vivo a este poderoso pero claramente demente lunático. Me acerqué a Aoyuki y le di una palmada en la cabeza. «Ya puedes levantarte, no voy a castigarte», le aseguré. Sabía que este tipo falso Sí estaba loco, pero no creí que estuviera tan trastornado como para carecer totalmente de instinto de sobrevivencia. Si tú no lo pudiste capturar vivo de forma segura, entonces dudo que alguien pudiera. Estoy alegre de que al menos lo eliminaste sin sufrir bajas. Aoyuki se animó instantáneamente y levantó su rostro hacia mí. La recompensé acariciando sus cachetes y rascándole la barbilla, y estaba tan contenta que entrecerró sus ojos sin nodos inocentes. Mientras acariciaba a Aoyuki, me giré hacia Mei y Ellie, que estaban de pie detrás de mí. «Muy bien, Ellie, te toca», dije. «Déjelo todo en mis manos, bendito señor Light», respondió Ellie. «Creo que ya no le queda nada de pelea, pero ten cuidado de todos modos», dije. «Mei, Aoyuki, ustedes dos manténganse alerta y cúbranla si lo necesita». «Como ordene, maestro Light», respondió Mei. Fue la respuesta felina de Aoyuki. Ellie se acercó al falso Sí para escanear sus recuerdos antes de que se desintegrara por completo, y aunque Aoyuki lo había debilitado hasta el punto de estar al borde de deshacerse, sabía que nunca existía tal cosa como tener demasiada precaución, así que advertí a Mei y Aoyuki que se mantuvieran vigilantes. Incluso yo apreté un poco más mi Gungnir por si de repente necesitaba usarlo. Ellie colocó suavemente su mano sobre la cabeza del falso Sí y luego retrocedió inmediatamente con la mano en la boca y el color desapareció de su rostro. «¿Ellie?», pregunté, alzando mi báculo. «Mis más sinceras disculpas, su santidad, por esa muestra tan indigna», dijo Ellie. «Sin embargo, no es posible leer su mente. Sus pensamientos están demasiado enloquecidos para permitir una lectura adecuada. Casi no puedo creer que Aoyuki tuviera la fortaleza mental para enfrentarse a un oponente tan horriblemente psicópata». «No», respondió Aoyuki, sacando pecho con orgullo. Pero que ella hubiera podido resistir la locura del falso Sí durante tanto tiempo no se debía a que demostraran más lealtad hacia mí que Ellie. No, si tuviera que adivinar la razón, sería porque Aoyuki solo había luchado contra la energía delirante filtrada a través de su cadena de la bestia.
Ellie, por otro lado, lo había tocado con su mano y se había asomado directamente a su locura, lo cual supuse que marcaba toda la diferencia. Aún pálida, Ellie sacó su pañuelo y lo sostuvo frente a su boca. Lo único que pude atrapar fue que su desvarío era resultado de que alguien asesinó a su amante. Al parecer, juró venganza contra el asesino. Espera, dije, ¿buscaba venganza? Yo también tenía mi propia vendetta contra los antiguos miembros de la Concordia de las Tribus y no pude evitar mirar a este maestro de mente con un toque de empatía a la luz de esta nueva información. La voz de Ellie interrumpió mi momento de contemplación. Sin embargo, había algo bastante anormal en su sed de venganza. ¿Qué quieres decir?, dije. Bueno, su deseo de venganza era tan intenso que me hizo sentir mal, como puedes ver, señaló Ellie. Pero también tuve la extraña impresión de que algo lo había obligado a sentir eso. Es solo una suposición, así que no puedo jurar por ello. ¿Qué tan extraña fue esa impresión?, pregunté. Bueno, nunca he tenido contacto con alguien tan desquiciado como este hombre, así que mi impresión pudo haber sido simplemente producto de esa experiencia desconcertante, dijo Ellie rápidamente. Era solo mi opinión personal, nada más, e incluso agitó las manos tímidamente mientras lo decía, y mientras hacía ese gesto tan adorable, los labios del falso sí se movieron ligeramente. Solo pudimos oír lo que dijo gracias a nuestro oído superhumano. Lily, perdóname, tu venganza permanece, murmuró. No pudo terminar la frase, dejando que sus palabras roncas se desvanecieran misteriosamente. Pero era fácil suponer que Lily era la amante del falso sí, y que fue su asesinato lo que lo llevó a tal frenesí psicótico de venganza que la única solución para evitar que destruyera todo a su paso fue encerrarlo dentro de un ataúd. Sus emociones eran tan profundas que esas palabras salieron de él en sus instantes finales, reflexioné. ¿Pero Ellie cree que algo lo obligó a ser así? Como dijo Ellie, nunca se había encontrado con alguien tan desquiciado como este hombre, así que su impresión pudo haber sido simplemente producto de esa experiencia desconcertante. Sin embargo, ese deseo de venganza tan demente llevaba el olor de la sospecha de que su comportamiento era involuntario, y como esos dos aspectos estaban claramente en conflicto, dejó una fuerte impresión en mí. En ese momento, el cuerpo del falso C se convirtió completamente en ceniza, dejándonos sin forma de extraer más recuerdos de él. Como no tenía sentido hacer más preguntas al respecto, decidí que era momento de pasar página con respecto al falso C. May, reúne sus cenizas y dale un entierro apropiado, dije. Asegúrate de tratar sus restos con cuidado. Por supuesto, Maestro Light, dijo May con una reverencia antes de usar sus cuerdas mágicas para recoger las cenizas del falso C. Mi plan era llevar sus restos al fondo del abismo y enterrarlo allí. Me giré para mirar detrás de mí. Bien, creo que ya es hora de pasar al siguiente punto de nuestra agenda. Lamento haberlas hecho esperar, Suzu y Locke. De pie detrás de todos nosotros, Suzu negó la cabeza, lo cual su mosquete parlante Locke tradujo por ella. Mi compañera dice que no le molestó esperar en absoluto. A mí tampoco me molestó. En fin, ¿ya podemos liberar a nuestra presa, Lord Light? Sí, por favor, Locke, dije. Había enviado a Nazuna, Suzu y Locke en una misión para capturar a nuestro objetivo, el príncipe Boros de la nación demoníaca, y él era quien yacía inmóvil a los pies de Suzu. Cuando finalmente lo alcanzaron, Suzu le dio un disparo paralizante. Nazuna había servido como escolta de Suzu todo el tiempo, pero en lugar de convocarla también a esta arena, le pedí que se quedara en el abismo y mantuviera la fortaleza en lugar de May. Miré hacia Boros. No habíamos logrado obtener mucha información del falso C, pero estaba seguro de que podríamos obtener mucho más del miembro de la realeza responsable de respaldar los experimentos humanos de Doc. Instintivamente le dediqué una sonrisa gélida a Boros. Para quienes puedan interesarse, pedí expresamente a Suzu traer a Boros a esta arena para que pudiera presenciar por sí mismo al falso C derrotado. Como cambio a nuestros métodos habituales, decidí que no haría que Ellie leyera su mente, sino obligarlo a decirnos con sus propias palabras lo que queríamos saber, y estábamos muy dispuestos a usar todos los métodos a nuestro alcance para que hablara. Suzu canceló la parálisis sobre Boros, y el príncipe demonio retrocedió desesperadamente intentando alejarse de mí. Cuando sintió que estaba a una distancia suficientemente segura, comenzó a soltar una corriente de insultos asquerosos. «Malditos engendros», gritó Boros. «¿No saben quién soy yo? Soy el príncipe heredero de la nación demoníaca». «Pero dijeron que derrotaron a C. Eso es imposible». «No, no hemos derrotado al verdadero C», lo corrigió Ellie. «Ese hombre no era quien creías. Era simplemente un máster con un nivel de poder extremadamente alto». Boros la reconoció de inmediato por la voz. «Un momento. Tú eres la bruja maldita de la torre, ¿verdad? ¿Entonces fuiste tú quien lo venció? ¿O tal vez tú eres en realidad C?» Había pensado que Boros ya sabría lo que había ocurrido, porque había estado en esta misma sala cuando elogié a Oyuki por derrotar al falso C.
Claro, estaba paralizado en ese momento, pero había asumido que sus oídos funcionaban perfectamente bien. Sobre cómo Boros había identificado a Ellie solo por su voz, ella había aparecido como la bruja maldita en la caótica cumbre del ducado, y ambos habían intercambiado palabras. Ellie se frotó la sien, irritada por esa línea de preguntas innecesaria. Sí, soy yo, la bruja maldita de la torre, pero no soy el sé que buscas. En cualquier caso, quién soy no importa. ¿Qué vas a hacerle a mi reino, bruja vil?, le gritó Boros. Él no debía preocuparse por lo que teníamos que decirle, porque todo lo que hizo después de eso fue fulminar a Ellie con una intensidad como de agujas. A estas alturas, Ellie ya estaba harta de soportar su actitud arrogante y dominante y estaba al borde de acribillar al príncipe con su aura asesina. Claro, si hacía eso, podría literalmente detener el corazón de Boros debido a la diferencia en sus niveles de poder, así que levanté mi mano para decirle que se contuviera mientras me acercaba al demonio. Tenía varias cosas que quería preguntarle a Boros, pero sabía que no me sentiría satisfecha solo leyendo todo en un informe que Ellie me hubiera escrito después de sondear su mente. No, quería preguntárselo yo mismo por qué había permitido que Doc se regodeara en su crueldad, y cómo podía haber sido tan desalmado con los humanos. Ya sabía que era el rey en funciones de la nación demoníaca, debido a que su padre, el verdadero rey, estaba postrado en cama por enfermedad. Eso significaba que Boros era quien había financiado el laboratorio de horrores de Doc y quien había autorizado que se suministraran esclavos humanos y las herramientas mágicas que necesitaba. Me iba a asegurar de que Boros pagara por lo que había hecho, aunque la severidad del castigo dependería más o menos de lo que terminara diciéndome. Pero primero que nada, quería preguntarle a Boros sobre las atrocidades de Doc, no como Dark el aventurero, sino como Light. Boros, príncipe heredero de la nación demoníaca, comencé. Hay algo que quiero preguntarte. Ahora ya no tenemos nada con qué resistir a esta bruja, gimió Boros, ignorándome por completo. Por supuesto, la nuda falta de respeto hacia mí hizo que Mei, Aoyuki, Suzu y Locke hirvieran de ira, al igual que Ellie, pero Boros no les prestó atención y siguió actuando como si fuera una damisela en apuros en alguna obra de teatro. Mi gran nación será esclavizada por la bruja, igual que el reino elficio lo fue, lamentó Boros. Pero aunque puedas hacer lo que quieras con mi cuerpo, nunca esclavizarás mi alma, vil bruja. Mi orgullo jamás será quebrado por inferiores indignos como ustedes. La expresión del rostro de Boros era tan exageradamente solemne que en verdad parecía un actor principal encontrando su trágico final en la escena final de una obra. Yo solo lo miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza, incapaz de pronunciar palabra. ¿De qué demonios está hablando?, me pregunté. Y no era solo yo quien estaba perplejo por semejante espectáculo. Todos los que estaban furiosos con Boros segundos atrás ahora tenían signos de interrogación invisibles sobre sus cabezas. Boros finalmente notó que estábamos totalmente perdidos y decidió arrojar algo de luz sobre su lógica retorcida. «Es típico de ustedes, inferiores, ser tan ignorantes», gruñó Boros, antes de lanzarse a una larga explicación en la que hizo lo siguiente. 1. Admitió que la nación demoníaca no tenía guerreros ni armas capaces de enfrentarse a la bruja maldita y que convertirse en un estado vasallo era un destino inevitable. 2. Declaró que si su nación iba a convertirse en una colonia de esta manera, sería más eficiente que los líderes de ambos lados establecieran un compromiso político matrimonial. En otras palabras, él acabaría casándose con la bruja maldita de la torre y gobernaría su nuevo territorio para ella, de la misma manera en que está siendo gobernado el reino elficio. Como recordatorio, nunca nos apoderamos del reino elficio. 3. Reconoció que también aceptaba que en las circunstancias descritas, la bruja tendría hijos con él, aunque nadie debía tomar la presencia de descendencia como un signo de amor. Si bien la bruja podría ser hermosa y mucho más voluptuosa de lo que una inferior tendría derecho a ser, seguiría siendo para él no más que una inferior. Como miembro de la familia real de la nación demoníaca, sus emociones jamás podrían rendirse ante alguien de la raza más baja y por lo tanto jamás amaría a la bruja. Según la declaración de Boros, estas eran todas las razones por las que nunca podríamos esclavizar su alma, y así es como pensaba resistirnos a nosotros. Por supuesto, era una divagación increíblemente absurda que todos en la arena, incluyéndome, solo pudimos mirar al príncipe con la boca abierta. Esto es absolutamente incomprensible, pensé, frotándome la sien. A juzgar por sus caras, incluso Mei, Aoyuki, Ellie y Suzu no podían creer que alguien pudiera ser tan estúpido. Aunque en una nota positiva, me alegraba de haber enviado a Nazuna de vuelta al abismo para vigilarlo en lugar de Mei. Definitivamente no necesitaba escuchar estas tonterías absurdas. Siempre mantenía al menos un guerrero de nivel 9999 de guardia en el abismo para asegurar que la mazmorra estuviera protegida en todo momento, especialmente considerando que personas como Mitty estaban allí. Mei había sido la guardia previamente, pero la necesitaba conmigo para ayudar a capturar al falso si llegaba el caso, así que una vez que Nazuna había regresado de proteger a Suzu, la envié a intercambiar con Mei. Después de escuchar el parloteo de Boros, no pude evitar felicitarme por haber tomado la decisión correcta.
pero en ese momento me di cuenta de algo. Espera, ¿está tratando de confundirnos para ganar tiempo y escapar?, me pregunté. ¿Ha estado diciendo toda esta basura a propósito para que bajemos la guardia? Después de todo, estábamos tratando con un príncipe educado y entrenado desde su nacimiento para convertirse en una élite, así que no podía descartar la posibilidad de que fuera realmente lo bastante inteligente para jugar este tipo de juegos mentales. Le lancé una mirada a Mei y, captando la señal, realizó un escaneo detector de mentiras sobre Boros, pero negó con la cabeza y me dio una mirada que decía que él realmente era un caso perdido. Esto también significaba que realmente creía, en lo más profundo de su corazón, que nunca podríamos esclavizar su alma por más que le hiciéramos a su cuerpo. Me estaba empezando a doler la cabeza por tanta estupidez. ¿La nación demoníaca tenía a alguien así de trastornado como su líder?, reflexioné. Espera, supongo que tendría que ser por lo menos así de desquiciado para siquiera sugerir lanzar incursiones contra aldeas fronterizas para castigar al reino humano. Honestamente, todo comenzaba a tener sentido ahora que había visto al príncipe en persona. Quería preguntarle por qué había permitido que Doc cometiera semejante barbaridad contra los humanos, escuchar sus razones de su propia boca, ya que estaba tan directamente involucrado en lo que le pasó a mi hermano, incluso si su involucramiento era indirecto. Pero ahora me daba cuenta de que si intentaba hacer esa pregunta, solo obtendría una respuesta completamente inútil y descabellada. De hecho, siento lástima por los ciudadanos de la nación demoníaca porque tienen a este tipo como líder, pensé con total sinceridad. Pero Boros no prestaba atención a nuestras reacciones y continuó con su arenga. «Tú, bruja», escupió Boros, «¿cuánto tiempo vas a mantenerme en este lugar de mala muerte? Como miembro de la realeza, exijo que me escoltes a un sitio digno de recibirme, no esperaré ni un minuto más». Podía sentir la ira de todos en la arena desbordarse, incluido Locke. Yo empezaba a cansarme de las tonterías de Boros, y no había motivo para seguir escuchando lo que fuera que tuviera que refunfuñar, así que le di a Ellie la orden que pondría fin a todo esto. «Ellie, cuando hayas extraído toda la información que necesitamos de él, llévalo a los pozos en el abismo. Una vez allí, hazlo pasar por el dolor y la miseria más insoportables imaginables, aunque solo sea una fracción del sufrimiento que pasó mi hermano. Como desees su bienaventuranza», canturrió Ellie alegremente. Boros resopló ante esto. «Estos cabezahuecas escuchan lo que dicen. Soy de la realeza. Dañar a un miembro de la casa real es impensable. Esto solo demuestra que ustedes inferiores están completamente desprovistos de lógica y entendimiento». Se encogió teatralmente de hombros. «Si sus cerebros subdesarrollados realmente creen conveniente matarme, les haré saber que todos los varones de mi reino se rebelarán. ¿De verdad creen que pueden controlar mi nación escupiendo sobre toda la aristocracia? Sus amenazas insignificantes no obtendrán más concesiones de mí. De todos modos, ¿saben con quién están hablando, despreciables inferiores? Soy el príncipe heredero de la nación demoníaca». Mei agitó un brazo y cortó la lengua de Boros con sus cuerdas mágicas y cayó al suelo con un suave sonido húmedo. Para un observador, Mei normalmente parecía impresible y tranquila, pero en este momento su ira era evidente para todos. «¿Quién te dio permiso para hablarle a Maestro Light de esa manera?», preguntó Mei duramente. «Si no vas a mantener la lengua quieta, entonces es mejor cortarla por completo». Como Boros no podía ver las cuerdas mágicas, emitió un gorgoteo de confusión antes de caer de rodillas mientras la sangre comenzaba a brotar de su boca. Ellie suspiró y chasqueó sus dedos, regenerando mágicamente su lengua y deteniendo la hemorragia. «Había usado magia curativa porque no podíamos permitir que muriera todavía». «Mei», comenzó Ellie, «aunque realmente simpatizo profundamente con cómo te sientes en este momento, abstente de hacerle daño antes de que haya recuperado la información que necesitamos. Pero recalco de nuevo que simpatizo, realmente simpatizo. Por favor, perdóname», se disculpó Mei con una reverencia. «Dejé que la sangre se me subiera a la cabeza». «Brrr». Aoyuki dio unas palmas en la espalda de Mei de una manera que básicamente decía, «Yo también sé cómo te sientes». Realmente no podía culparla, pero definitivamente había una persona que sí lo haría. «Ustedes, demonios», chilló Boros, ¿tienen idea de lo que acaban de hacer? Intentaron matarme, a mí, el príncipe heredero de la nación demoníaca. En otras palabras, todavía no entendía en qué clase de problema estaba metido. No quería que siguiera aferrándose a la creencia equivocada de que tenía algún tipo de ventaja, así que revelé el gran secreto. «Sabía que eras un caso perdido, pero nunca pensé que serías tan obtuso», dije. «Soy el amo y señor de todos los que ves aquí. La bruja mala es un personaje que inventé para que yo pudiera ocultarme a plena vista. En otras palabras, ella es falsa, es camuflaje». Mi voz se volvió más dura. «En cuanto a ti, vamos a arrancar toda la información que podamos encontrar en tu cabeza, y luego pagarás por tus crímenes, por lo que le hiciste a mi hermano y por tu intento de masacrar a humanos. Vas a sufrir tanto que desearías no haber nacido. Ya verás lo que se siente ese tipo de dolor y sufrimiento». «¿Qué?», graznó Boros. «¿La bruja mala es camuflaje?». Se quedó mirándome incrédulo por un segundo y luego insistió en sus declaraciones anteriores. «Soy el príncipe heredero», chilló. «Si no me mantienes como líder de mi nación y me permites engendrar descendientes para mantener la línea real, los varones se rebelarán.
¿Quieres que esta nación se vuelva demasiado caótica para gobernarse? ¿Sabes algo? Me importa un comino, dije con indiferencia. No voy a perder mi tiempo cuidando a tu nación. Y si hay algún rebelde con intención de lanzar misiones suicidas contra nosotros, nos encargaremos de ellos. Seguí mirando fijamente a Boros. ¿Crees que tu nación caerá en el caos? Pues ¿y qué? Si esta nueva versión de la nación es demasiado inútil para sobrevivir sin una familia real, eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. No ayudaremos ni cooperaremos con nada, así que sus súbditos son libres de dirigir la nación, las ciudades y las aldeas como quieran. No intervendremos a menos que su gente decida interponerse en nuestro camino otra vez, y si lo hacen, convertiremos tu antigua nación en un páramo. Boros palideció aún más, lo que significaba que finalmente estaba comprendiendo su verdadero lugar en este mundo. Solté otra orden sin ni siquiera intentar ocultar mi aburrimiento con toda la situación. Creo que ya terminamos aquí, dije. Eli, lleva a este tipo a las profundidades más bajas del abismo y arrójalo en el mismo lugar donde se encuentran Garu y los demás, aunque no olvides obtener la información que queremos de él primero. Por supuesto, señor bendito, dijo Eli con una sonrisa antes de acercarse a Boros. Todavía con el rostro verdoso, retrocedió. No, soy el príncipe heredero, ¿me oyes? Soy realeza de la nación demoníaca. Príncipe Boros, basta de estas payasadas. Este trato es absolutamente inaceptable. Trató de huir, pero Susu llegó a él antes de que pudiera y le dio una patada rápida que lo dejó tumbado. Ahora, boca abajo en el suelo, Boros sintió un pie plantarse en su espalda para inmovilizarlo. Eli sonrió ante la rapidez de Susu. Aprecio la ayuda, Susu. Por favor, manténlo inmovilizado si no es molestia. Susu le devolvió la sonrisa. Mi compañero dice que no hay de qué, tradujo Locke. Si tuviera que adivinar la razón detrás de la sonrisa de Susu, diría que se debía a que había ayudado a cumplir mi orden. Eli hizo una reverencia ante mí, luego produjo una carta SSR de teletransportación en preparación para llevar a Boros, Susu y Locke al fondo del abismo. ¡No! Lloró Boros. Perdónenme, se lo ruego, por favor, haré lo que pidan. Oh, pueden convertir mi nación en su estado vasallo. Es de ustedes, si la quieren. Pueden quedarse con todos mis súbditos. Solo por favor, déjenme ir. Se lo ruego, haré lo que sea. Susu aplicó más peso en su pie y presionó la cara de Boros contra el suelo. Solo cállate, ¿quieres?, dijo Locke. Bueno, si nos disculpan, dijo Eli a las personas reunidas en la sala. Hizo una reverencia ante mí y nos dedicó una sonrisa radiante. Luego activó la carta en su mano, pero no antes de que Boros consiguiera levantar la cabeza una vez más. Por favor, perdónenme. Pero antes de que pudiera terminar la frase, desapareció. Todo lo que le esperaba ahora era un doloroso sondeo mental y un futuro de tortura interminable en el que no encontraría la muerte, aunque la deseara con todas sus fuerzas. Puakiuha Yanahachi Sankyuni. Una escena infernal de puro pandemonium había estallado entre las ruinas de lo que alguna vez fue el Palacio Real de la Nación Demoníaca. Una enorme explosión sobrenatural había pulverizado el castillo, enviando escombros cayendo sobre las calles circundantes de la capital como una tormenta de fuego y azufre. Casas, tiendas y cuarteles militares fueron destruidos, aunque los residentes podían darse por suertudos si ese era el alcance total de las consecuencias. Un solo humano, el falso C, salió arrastrándose entre los escombros y los soldados que habían logrado sobrevivir a la explosión inicial se movieron a enfrentar al hombre misterioso. Pero cuando se acercaron lo suficiente para verlo bien, muchos de los soldados de repente empezaron a balbucear como locos antes de atacar a sus propios camaradas y hasta ellos mismos. Sin embargo, notablemente los soldados afectados no atacaban con lanzas, espadas, ni siquiera con sus manos. De hecho, sus víctimas hubieran preferido que usaran armas convencionales. ¡No! ¡Detente! ¡Reacciona!, gritó un soldado a su hermano de armas enloquecido que lo sujetaba, pero lamentablemente fue en vano. El pobre desgraciado gritó como alma de pena cuando el demonio que antes era su compañero le mordió el cuello con los dientes desnudos antes de succionar su sangre y arrancarle la carne, ululando rabiosamente todo el tiempo. Las ruinas se convirtieron en un crisol de locura mientras los enloquecidos luchaban contra los cuerdos. No había altos oficiales presentes para restaurar el orden, porque todos habían quedado sepultados bajo los escombros, así que les tocó a los pocos soldados sanos lidiar con el caos lo mejor que pudieron. Si era necesario, cercenarían las piernas de los lunáticos o simplemente los pondría fuera de su miseria por completo. Los magos entre los soldados intentaron lanzar hechizos de cancelación de anomalías sobre sus compañeros maníacos, pero fueron totalmente inefectivos, lo que significaba que, dadas las circunstancias, los soldados cuerdos se vieron obligados a ejecutar sumariamente a sus antiguos camaradas. Esta situación de pesadilla continuó sin freno hasta que apareció un salvador para proporcionar un alivio desesperadamente necesario.
SSSR, cancelación de anomalía avanzada, liberación, ¿de acuerdo?, dijo una voz melodiosa que resonó en el caos. Todas las miradas se volvieron a una joven que llevaba una capa con capucha, aunque a pesar de su elección de atuendo austero y discreto, era evidente que tenía una figura de reloj de arena acentuada por un gran pecho y piernas largas y esculturales perfectamente proporcionadas. Aunque la capucha ocultaba su rostro, todos los presentes entre los escombros podían decir que aquella misteriosa figura era una mujer asombrosamente hermosa. En su papel de la bruja maligna de la torre, Ellie restauró la sanidad de todos los que estaban cerca usando su carta gacha, y debido a que era una carta SSR, funcionó donde la hechicería normal había fallado. Los soldados afectados actuaron como si hubieran despertado de haber estado poseídos por fantasmas. Un momento, recuerdo haber corrido a investigar la explosión en el palacio, pero, ¿por qué no puedo recordar nada después de eso?, comentó un soldado. ¿Estás cuerdo de nuevo? Gracias a la diosa, celebró otro soldado mientras dejaba caer su lanza con alivio. Otro de los soldados se volvió a Ellie. Es todo gracias a ese objeto que usaste. Perdona que pregunte, ¿pero tienes más? Los hechizos normales de cancelación no funcionaron y aún hay más personas que se han vuelto locas. No hay necesidad de eso, ya estamos ocupándonos de ellos ahora mismo, dijo la bruja maligna con un tono cargado de molestia. El soldado miró alrededor y vio a más jóvenes hermosas usando cartas de cancelación de anomalía avanzada en las víctimas. Las jóvenes vestían atuendos de sirvientas y flotaban alrededor de los escombros gracias a unas alas translúcidas similares a las de las hadas. En otras palabras, esas mujeres que los soldados demonio estaban viendo eran sirvientas hadas, y atando cabos, al fin comprendieron la identidad de la impresionante joven en negro. ¿Sirvientas hadas y una mujer con capucha?, dijo lentamente uno de los soldados. ¡Espera! ¿Eres la bruja maligna de la torre? Incluso el soldado que originalmente había agradecido su ayuda levantó su arma y apuntó a Ellie, exactamente como debía hacerlo, ya que la bruja maligna había sido declarada enemiga de la nación demoníaca. Si la capturo, seré un héroe total, pensó el soldado, y tendré un ascenso garantizado. Otros soldados estaban pensando lo mismo y tragaron saliva con gravidez. Ellie ignoró por completo todas las armas apuntadas hacia ella y sacó una carta sellada de su escote con un aire de irritación. Algunos soldados apartaron la vista con modestia mientras lo hacían, pero su sonrojo fue reemplazado por una expresión de absoluto shock cuando escucharon la siguiente declaración de la bruja. Tengo en mi mano una carta del príncipe Boros autorizándome a actuar como su representante oficial, declaró Ellie con un tono frío y factual. En esa calidad, tengo el poder de emitir mandatos en su lugar. Señores, son libres de ceder a su avaricia y a intentar capturarme en este mismo instante, pero eso solo resultará en sus muertes, lo cual sería una lástima después de que lograron sobrevivir a este desastre. Miró alrededor y continuó con su primera orden. Quizás sería buena idea que intenten salvar a sus amigos, especialmente los heridos o los que todavía están enterrados bajo todo este escombro. También pediré que algunos de ustedes patrullen la capital para evaluar los daños causados por la caída de escombros. Debe ponerse en marcha un programa de distribución de alimentos para los sobrevivientes, y esto es solo el comienzo de las numerosas tareas que les haré realizar. Perdón, pero en realidad no sabemos si esa carta es una falsificación o... Esta carta es claramente auténtica, dijo Ellie con irritación. Ahora dejen de desperdiciar el aliento con tonterías y dirijan sus energías a rescatar a sus camaradas. Enseguida, señora, respondieron los soldados, todos encogiéndose bajo la presión palpable que Ellie estaba emitiendo. Se apresuraron como ratones para cumplir con sus nuevas tareas, y observándolos, Ellie suspiró por lo bajo. Que él muestre misericordia a estos completos bárbaros resalta lo amable que es el bendito señor Light, pensó Ellie. Si me hubiera dado permiso, habría reducido esta ciudad a cenizas con toda la gente que se interpusiera en nuestro camino. Bueno, menos los humanos, por supuesto. Después de que Boros fue capturado y llevado al nivel más bajo del abismo, Light le había informado a Ellie de su decisión respecto a la nación demoníaca. Usando una carta SR de telepatía, Light se enteró por los observadores asignados a vigilar la capital real que muchos soldados habían caído en la locura. Dado que esos soldados no habían cometido crímenes evidentes y tampoco tenían esclavos humanos, Light ordenó a Ellie salvar a los soldados como la bruja malvada de la torre. Apareciendo con este disfraz, queda claro para todos quién fue quien los salvó, pensó Ellie. Tal vez sea una estrategia para hacerlos más receptivos a mi decreto de autonomía absoluta para los humanos. O al menos, quizá ese sea su razonamiento superficial para hacer esto. Ellie miró hacia abajo la carta de representante que tenía en la mano, la cual, tal como les había dicho a los soldados, realmente había sido escrita por el propio príncipe Boros. Al principio, Light había considerado hacer una copia de Boros usando una carta UR doble sombra, pero decidió no hacerlo porque esa carta gacha era demasiado rara y valiosa.
y no quería gastar un recurso tan precioso en alguien tan estrechamente, aunque indirectamente, vinculado con el sufrimiento que su hermano había soportado. En cualquier caso, Light no quería gobernar la nación demoníaca usando un títere idéntico, así que usar una carta doble sombra habría sido un desperdicio. Ahora que el señor Boros ya no está con ellos, los demonios lucharán entre sí por el trono una vez que toda esta histeria del falso C se calme, pensó Ellie. Pero antes de que eso ocurra, evacuaré a cada esclavo humano de esta nación y usaré mis dragones y otros monstruos de alto nivel para hacer cumplir el decreto de autonomía absoluta. Si las nuevas autoridades deciden violar el decreto y vuelven a esclavizar humanos, simplemente destruiré esta nación con mis dragones. Dado que no habrá humanos que accidentalmente resulten atrapados en el fuego cruzado, seré completamente libre para darles un ejemplo. Pero esa era una consideración futura, y Ellie era muy consciente de los motivos subyacentes de Light para su decisión. La bruja contempló la carta en su mano y sonrió con amor. Esta carta y el hecho de que los rescatamos del falso C significa que aseguraremos fácilmente el control de esta nación, aunque solo temporalmente, pensó Ellie. Casi todas las personas involucradas en el liderazgo de este reino murieron en esa explosión, lo cual es otro punto a favor. Lo importante es que este control será solo temporal, ya que no tenemos ninguna intención alguna de gobernar sobre los Demon King de forma indefinida. Usaremos este breve vacío de poder para liberar a los esclavos y llevar a cabo la venganza del bendito Señor Light sobre el Señor Diablo. Durante este interregno, Light tendría vía libre para apuntar a Diablo, quien aún formaba parte de la aristocracia de la nación demoníaca. Light podría despojarlo de su rango, confiscar su dominio y concedérselo a quien quisiera, incluso al hermano mayor apartado de Diablo. Pero si el objetivo fuera simplemente destruir a Diablo, Light podría haber aniquilado a su antiguo compañero de grupo en cualquier momento que quisiera, pero un final como ese no sería suficiente para Light. Así que envió a Ellie a tomar el control de la capital real, y como era la persona más inteligente del abismo, identificó de inmediato el verdadero plan de Light. El bendito señor Light es verdaderamente asombroso, suspiró Ellie interiormente. Pensar que simplemente tomaría el control del asiento de poder de esta nación con tan poco esfuerzo. Debió haber planeado esto con mucha anticipación desde el momento en que apareció el falso C. Normalmente, yo sería la que sugeriría ese enfoque, pero no supe ver este camino lo suficientemente pronto. Si no me espabilo, seré para siempre un obstáculo y un peso muerto para su bendita persona. Debo concentrarme en reducir la carga del bendito señor Light. Ellie guardó la carta de representante de vuelta en su escote y juró ser una vasalla mucho más fiel a su amado maestro. De Mansoria la vi a Knight. Ellie, ¿puedes darme una actualización sobre la evaluación de daños en la nación demoníaca y la asistencia que les estamos brindando? Pedí. Estábamos en mi oficina ejecutiva en el abismo para ese entonces. Por supuesto, su bendición, dijo Ellie antes de comenzar su informe. Todos los afectados por el señor C han sido curados de su locura mediante espelsos diseñados para curar alteraciones de estado. Las sirvientas faedas también llevaron a cabo otros esfuerzos de socorro, lo que ayudó a controlar la situación. A los evacuados en la capital se les está entregando comida a través de un programa de distribución y no se han reportado problemas. Sin embargo, su expresión se oscureció. Estamos experimentando retrasos moderados en la localización, recuperación y curación de los esclavos humanos. Promulgamos formalmente el decreto de autonomía absoluta para los humanos con la carta de representante del señor Boros como mandato, pero la noticia del decreto aún no se ha extendido por toda la nación. Las sirvientas faedas han encontrado resistencia al intentar recuperar esclavos, y la mayoría de los esclavos que hemos podido emancipar estaban desnutridos, muchos con cicatrices o incluso heridas graves. Hemos gastado gran cantidad de mano de obra para sanar estos casos desafortunados, pero... Ellie pausó. Lamento profundamente este resultado, bendito señor. Los elfos negros y los hombres bestia fueron bastante horribles con sus esclavos, así que supongo que podemos agregar a los demonios a la lista también, ¿eh? Dije con amargura. Los detalles de cómo los humanos eran abusados me enfermaron de verdad. Y no solo los demonios trataban cruelmente a mi raza, sino que se negaban a dejar ir a mis hermanos cuando llegaba el momento. Incluso había esclavos que habían sido tan maltratados que se negaban a dejar a sus maestros cuando los invitábamos a venir con nosotros, probablemente debido a traumas o a un temor de fondo arraigado. En la mayoría de los casos, simplemente despojábamos a los dueños de los esclavos y luego trasladábamos a los esclavos a Ciudad Torre, donde vivirían en libertad para recuperarse de su trauma de esclavitud. Le dediqué una sonrisa tranquilizadora a Ellie. No necesitas disculparte por nada, pero sí necesitamos acelerar el rescate de los esclavos, así que enviaremos más sirvientas faedas para ayudar. Si lo necesitas, puedes usar cualquier carta que quieras de nuestro almacén. Estoy bien profundamente honorada por su magnanimidad, bendito señor, dijo Ellie, inclinándose. Las decisiones insensatas de Boros habían sido parte de la razón por la cual sentí la necesidad de enviar a Ellie y a las sirvientas faedas a encargarse de las cosas en la nación demoníaca, aunque también quería asegurarme de salvar a todos los humanos de la región lo antes posible. Quería evitar que surgiera una situación en la que no pudiéramos salvar la vida de un humano gravemente herido simplemente por haber escatimado esfuerzos.
Incluso había permitido el uso completo de las cartas SSSR de cancelación de anomalía avanzada para minimizar la resistencia a la protección de los humanos. Gracias a mi gacha ilimitada, reemplazaríamos esas cartas tarde o temprano, y valdría la pena si podíamos salvar vidas. Le respondí a Ellie una sonrisa tranquilizadora antes de pasar a nuestro siguiente tema de discusión. Ahora finalmente podemos ejecutar mi venganza contra Diablo. El falso C fue una distracción molesta, pero gracias a todo ese lío pudimos sacar algo interesante de eso. Lo interesante a lo que me refería era por supuesto la carta de representante escrita a mano por Boros. Originalmente la habíamos hecho escribir para restaurar rápidamente la calma en la capital de la nación demoníaca y liberar a los esclavos. Pero pronto me di cuenta de que podía usar la carta para hacer la vida de Diablo miserable. Nuestros agentes de inteligencia en la superficie descubrieron que Diablo está obsesionado con el estatus, dije. Lo mismo vale para su pelea con su hermano, así que si usamos esta carta de representante, podemos expulsarlo de la aristocracia y deprimirlo muchísimo. Incluso podemos reemplazar a Diablo como cabeza de su feudo con su hermano. Esa carta definitivamente será útil para ese tipo de cosas, además de su objetivo principal de liberar esclavos. Eres tan brillante por encontrar tantos usos en una sola concesión, bendito señor, dijo Ellie. Realmente eres un maestro entre maestros estrategas. Gracias, Ellie, dije con una sonrisa, pero su miseria no será nada comparada con el dolor que sufrí en mi horrible primer día en el abismo. Él estuvo dispuesto a asesinarme para alcanzar su rango actual, así que le robaremos su rango mediante un proceso formal. Eso debería darle una probadita de la desesperación total que me hizo vivir. Sí, es un plan espléndido, coincidió Ellie. Empecé a pensar en formas extra de atormentar a Diablo. Todavía no creo que sea suficiente solo despojar a Diablo de su rango y entregar su tierra a su hermano o a su sobrino, pensé. Ellie podría arreglar todo eso simplemente mostrando la carta de representante a las personas adecuadas, pero aún así no sería suficiente para alguien como Diablo. ¿No solía Diablo decir que la razón por la cual se convirtió en aventurero a pesar de ser un aristócrata era para ver el mundo y ampliar sus horizontes? Pensé. Recordando días lejanos, Diablo afirmaba que se convirtió en aventurero para ver el mundo. También había dicho que no podía regresar a su finca porque los guardaespaldas, sirvientes y domésticas lo consentían tanto que lo habrían presionado para quedarse en Chasa y seguir siendo heredero. Honestamente, todos en mi hogar son tan protectores con mi pequeña persona, había dicho Diablo en aquel entonces. También había dicho que nunca visitaba su hogar porque era demasiado fastidioso. Las domésticas siempre intentaban seducirme, mis padres me asfixiaban con su amor y mi querido hermano mayor me mimaba tanto que simplemente me cansé de todo, había comentado Diablo. En aquel entonces, después de escuchar a Diablo hablar de su vida, pensé que así vivían los aristócratas, reflexioné. Pero ahora sé que solo nos estaba engañando a todos para proteger su orgullo. Aún así, gracias a esas palabras imprudentes de Diablo, ahora sabía bastante bien qué botones presionar para llevarlo al límite. Mi idea era poner a Diablo a prueba de manera similar a como puse a Sasha. Si alguno de los subordinados, sirvientes o domésticas de Diablo estaba dispuesto a arriesgar su vida por él, le perdonaría la vida. Diablo solía decir que todos lo amaban con locura, así que eso sugiere que todas las personas que le sirven estarán muy dispuestas a arriesgar sus vidas para salvarlo, razoné. Si incluso una sola persona está dispuesta a poner la vida de Diablo por delante de su propia, lo dejaré ir. Pero eso requerirá que Diablo conozca a alguien dispuesto a sacrificar su vida por él. Espléndido, bendito señor Light, una estratagema deliciosamente brillante, suspiró Ellie. Si alguien le es leal, no tendrá ningún problema en proteger a su señor de cualquier cruel circunstancia que pueda caer sobre ellos. Pero eso solo será así si él realmente tiene la capacidad de ser un líder de personas que lo sigan sinceramente. Ellie y yo intercambiamos sonrisas profundamente complacidas y fue entonces cuando decidimos poner en marcha nuestro plan de venganza contra Diablo. Hasta aquí el capítulo, mi gente. Con el enfrentamiento entre Aoyuki y C y la exitosa invasión de Ellie capturando al príncipe del reino demoníaco por órdenes de Light, este gran conflicto finalmente ha llegado a su fin. Si les gustó este desenlace, no olviden dejar su buen like, suscribirse y activar la campanita. Esto es Astral Nexus V2 y nos vemos en el próximo video.